Pues muy buenas tardes, ya es miércoles y como todos los miércoles, cada 15 días hablamos de marca personal y concretamente hablamos de marca con AM, que es el hashtag que estamos utilizando para para este ciclo de webinars de marca personal de la asociación, y para ello, qué mejor que contar, ¿no?, con una profesional que es Milagros Ruiz Barroeta, que es nuestra coordinadora del área de marca personal de la asociación. ¿Qué tal, Milagros? Buenas tardes, Víctor. Un miércoles más. Pues muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Bien, hablábamos fuera de pantalla, ¿verdad? Con mucho calor, pero bueno, es normal porque es en la época del año en la que estamos, ¿no? Sí, es la época del año. Este año pues quiso venir más intenso que nunca y bueno, hay que respetarlo. Así que intentemos ahorrar de luz, pero creo que eso sí se va a afectar, el recibo de la luz. Sí, es verdad, sí, es verdad. Oye, y hablando de invisibilidad, ¿no? Hoy nos toca hablar de ese activo invisible, ¿no? Que diferencia y posiciona a todas nuestras empresas, por supuesto, microempresas, que es a donde nosotros nos dirigimos, y nos vas a hablar y vamos a hablar entre los dos, ¿verdad? Porque yo voy a intervenir un poquito más de lo habitual, quizás por el tema, ¿no? Pero el tema. Que pueda aportar, y que al final el objetivo es intentar trasladar cómo activar este activo invisible sin incluso invertir un euro, ¿no? Así es, Víctor. ¿Te acuerdas que el último webinar estuvimos hablando de la diferencia entre marca personal, marca comercial, que teníamos que adoptar? Entonces hablábamos de los distintos escenarios, ¿no? Y el final, el escenario del microempresario fue el último escenario en donde decíamos que para el microempresario, que es nuestro colectivo desde la asociación, normalmente el microempresario se preocupa por activar su marca comercial, pero realmente el usar y activar la marca personal es una fórmula muy potente. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de esto, de ese activo invisible que tiene ese microempresario que sabe que tiene un negocio por detrás que tiene que mantener, que como bien siempre hemos dicho, el microempresario tiene una gran cualidad que es multitasking, es capaz de hacer muchas cosas en un solo día porque le toca así, ¿no? Y a veces esto pues puede ser un problema, pero bueno, todo esto lo vamos a intentar tocar hoy de una manera concreta, rápida y dejando muchos tips como siempre. Y sencilla para que se pueda aplicar, porque al final se trata de eso, ¿no? De trasladar esos tips que permitan con una acción básica empezar a cambiar, ¿no?, el rumbo, porque al final creo que lo importante es identificar, ¿no?, el qué, como siempre vamos a hablar de 3 bloques y un cuarto que será el cierre, ¿verdad? Pero es importante, yo creo, empezar por ese primer bloque, aunque luego vayamos un poco desgranando, ¿no? El qué, el por qué y el para qué, ¿no? Y por último, el cierre es el cómo, ¿no?, podemos hacer todo lo que nos vas a ir contando, y que repito, que se trata un poco también de generar una conversación entre tú y yo que nos permita trasladar esa reflexión, ¿no? A la hora de saber por dónde empezamos y por dónde seguimos, ¿no?, desarrollando esta marca personal nuestra, ¿verdad? Sí, y a mí me encanta este webinar hoy porque tenemos la puerta del verano. Bueno, ya algunos abrieron esas puertas, ¿no? Pero otro la vamos a abrir muy prontico, la puerta del verano. Y normalmente, pues en el verano tenemos tiempo para pensar, para reflexionar, para centrarnos quizás en cosas que en el día a día, pues no tenemos tiempo, ¿no? Y eso es un poco el tema. Pero yo quiero comenzar esta conversación porque hoy vamos a conversar un poquito más, Víctor, porque antes de explicar lo del activo invisible, yo quiero que tú digas, como experto en temas fiscales, contables, etcétera, ¿qué es un activo? Y también nos va a servir este concepto no solo para enmarcar el webinar, sino para que también refrescar un poco a la gente lo que significa esto. Entonces, mi primera pregunta hacia ti es, ¿qué es un activo? Bien, venga, a ver, yo al activo lo veo como ese recurso, a ver, al final en esa parte más de visión económica, ¿no? Y empresarial, que es donde yo me voy a meter, porque no sé, no tendría sentido, ¿no?, meterme en otro tema que desconozco y que al final no sirva de nada. Pero sí es cierto que en la parte más económica o quizás más empresarial, hablamos de activo como ese recurso controlado por una persona o entidad, negocio, véase, ¿verdad?, que tiene un valor concreto y del que se espera
obtener ese beneficio futuro. O sea, para no entrar más en detalles económicos, pero sí definir, ¿no?, esa parte interesante a la hora de, y repito, tener un recurso controlado por una persona o una entidad, una empresa, un negocio que tiene valor determinado y del que se espera obtener un beneficio a un corto, medio o largo plazo. Exacto. Y desde el punto de vista estratégico, ese es el punto de vista del mundo económico. Y desde el punto de vista estratégico, tener un activo es tener una fortaleza que te permite capitalizar y aportar ese valor en el entorno en el que te encuentras y con los relacionamientos que necesites. Entonces, si tenemos que es un recurso, como bien dices, y que es una fortaleza, ¿ok? Los activos también pueden ser tangibles o intangibles, ¿cierto? Tangible si lo podemos calcular e intangible, sí que. Y ahí te hago esa pregunta yo a ti. ¿Cuál es la diferencia entre tangible e intangible? Hombre, al final estamos hablando de esa invisibilidad y esa visibilidad, porque al final el activo tangible, por decirlo de algún modo, o sea, yo entiendo, ¿no?, que deberíamos de analizar y pensar cómo pasamos, ¿no?, cómo transformamos esa intangibilidad en tangibilidad, ¿no? Esa diferenciación, hablando ahí ya sí de marca personal y corrígeme, si me equivoco, ¿vale? Pero para eso se trata de tener esa conversación, ¿no?, que tenemos tú y yo hoy aquí en los webinars de marca personal. Al final el objetivo sea la diferencia, ¿no? O sea, ese activo que te pueda diferenciar de los demás, que te pueda aportar valor real a la audiencia a la que te diriges o al cliente que tienes o puedas tener, ¿no? Y que efectivamente pueda tener un potencial, ¿no?, de generar oportunidad real. Así es. De hecho, cuando hablamos de activos tangibles, pues ya sabemos que se pueden cuantificar, pues que es, y el activo intangible es más soft, o sea, es más hacia ese valor que existe porque es el valor percibido, por eso lo llamamos valor percibido, o en económica, coste de oportunidad, ¿no? También, es un concepto muy nuestro en económicas, ¿no? El coste de oportunidad, el valor percibido. Entonces, cuando nosotros mezclamos ambos conceptos que hemos intentado desgranar aquí de una forma muy didáctica y asumimos que un activo es un recurso, una fortaleza, que desde el punto de vista estratégico, que tiene un valor y que tiene una gestión, ¿ok? Y que representa un capital y le ponemos el adjetivo intangible porque enmarca el valor percibido que puede tener ese activo, ahí nos vamos a marca personal, ¿sí? Eso, el derivatorio de todo esto es la marca personal. Y la marca personal es un activo intangible, ¿ok? Mejor dicho, aún la marca como tal, como concepto, es un activo intangible. O sea, si nosotros nos vamos a grandes corporaciones, las marcas comerciales de las grandes corporaciones forman parte de los procesos de negociación, ¿ok? ¿Por qué? Porque la marca se contabiliza como activo intangible. Bueno, lo mismo pasa con la marca personal. La marca personal no se contabiliza, pero dentro de lo que implica marca personal, ¿no? Haciendo la diferencia de aquellas marcas personales que se convierten en comerciales. Estamos hablando de marca personal únicamente, ¿no? Las marcas personales no se cuantifican en un balance, pero son un valor, son un activo intangible porque dan un valor a quien ostenta la marca. Y el valor percibido de esa persona, o de ese profesional o de ese líder empresarial aumenta, ¿sí? Dentro del mercado, con los clientes o con quien se relacione, aumenta porque al ser la marca personal un activo, una fortaleza, un recurso que se gestiona y tiene un valor, pues ese valor que él proyecta se aumenta. ¿Ok? Esto es un poco complejo, pero intento explicarlo de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué pasa cuando un líder de una microempresa que ya tiene una marca comercial, como vimos la última vez, y dice, ok, ahora yo quiero desarrollar mi marca personal, pues su valor percibido aumenta y su empresa y su negocio también, el valor percibido de esta también aumenta, porque es el empresario ahora el que empuja, el que empuja, y el que empuja por sus propios atributos como marca personal.
el valor personal que puede tener en la experiencia, bueno, que ahora lo vamos a detallar con más cuidado, pero al final lo que estamos buscando es que se entienda de que en la medida que un microempresario hoy por hoy adopte una gestión de marca personal adicional a la gestión de su marca comercial, lo que está haciendo es darle una palanca súper potente al negocio que está gestionando. ¿Ok? Lo Qué veo, bien, lo muy interesante, muy interesante, muy interesante porque ya tenemos el qué. Ya tenemos el que ahora, importantísimo, Víctor, que eso lo oyes tú, que aquí no hace falta que yo te dé clase de esto, porque al final ese es tu día a día. Las creencias limitantes que tienen los líderes microempresariales. A ver, y dime tú, porque yo las conozco, pero tú las vives. Dime tú que las vives. ¿Cuáles son esas creencias que todos los días recibes tú como una letanía de tus afiliados? Venga, pues esto es interesante porque de aquí va a salir, como siempre dices, y además me encanta, ¿no? De aquí van a salir varios más webinars, ¿no? Relacionados con marca personal y con todo esto, ¿no? Porque al final podríamos identificar hasta 7 creencias limitantes, muchas más, pero vamos a quedarnos en 4 o 5, máximo 7 si nos da tiempo, ¿no? Pero sí es cierto que principal, la primera creencia limitante más común en estos líderes y hablando especialmente de microempresas es, si no lo hago yo, no sale bien, por ejemplo. Sí, esa es La una primera. lapidaria. Esa es una frase lapidaria, sí. Que al final podemos estar hablando de efecto y cuál puede ser la solución, ¿no? El efecto es la falta de delegación, ¿no? Ese agotamiento, no tanto físico que también, sino nosotros en muchos de los casos el agotamiento viene a consecuencia un poco del análisis, ¿eh? Siempre lo decíamos y lo decimos tú y yo, ¿no? Fuera de cámara también incluso, ¿no? Ese agotamiento a la hora de analizar, de pensar, de concretar qué acciones podemos poner en marcha para que el negocio tenga esa línea ascendente de crecimiento, bueno, pues en muchos de los casos esa creencia limitante, como primera, es, si no lo hago yo, no va a salir igual de bien, ¿no? Pero fíjate qué interesante y quiero hacerte un alto allí, porque no lo vamos a desgranar, pero ese si no lo hago yo, no sale bien desde el punto de vista negativo, obviamente te genera un burnout, un agotamiento, cosa que ya hablamos en uno de los webinars también, ¿no? Pero si lees entre líneas, hay algo positivo para para el tema de marca personal, ojo, porque quiere decir que esa persona sí está autogenerándose un valor que quizás no lo transmite porque no lo tiene consciente, sino que ¿cómo te explico? Lo verbaliza en esa frase que tú estás comentando. ¿Sí? ¿Me explico? Perfectamente. Al final yo creo que va más hacia confianza en ti mismo y por ende en los demás, ¿no? Como Claro. consecuencia de que yo confío en mí mismo, puedo confiar en mi equipo, puedo enseñar lo que sé, Claro, y hay otras tengo cosas, miedo, ¿no? ¿no? Porque eso es para otro webinar, delegación y Ya, por eso te decía, ¿no? Que de aquí van a poder salir varios. Venga, la segunda, no puedo cobrar más a mis clientes porque no me lo pagarían. Valor, marca, valor personal, percibido, ¿ves? Lo que yo, valor percibido, valor percibido. importante. Claro, importantísimo, importantísimo. Eso es, eso es, eso es. Venga, la tercera. No soy lo suficientemente experto o líder o capaz de hacer algo y consecuencia de ello genero inseguridad, miedo, parálisis. Importante, eso es bien interesante. Importante porque lo que yo proyecto es lo que los demás van a recibir y van a proyectarme a mí a su vez, ¿ok? O me van a entregar a mí a su vez. Y que lo hemos comentado en otros webinars, Lo hemos autenticidad. comentado en otro webinar y de ahí también la importancia de la marca personal, no solo hacia afuera, sino hacia adentro también. ¿Qué más? Una buena, ya es tarde para cambiar, Ay, mejorar o aprender. esa, esa es tenaz. Esa es tenaz porque
No hay edad para mantenerse activo, por Dios. Yo, mira, en estos días, este webinar está genial, me encanta. En estos días publiqué algo en LinkedIn de AXA. No sé si viste el post. Sí, 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 sí. De una campaña que está brutal, que no vamos a trabajar aquí hoy, evidentemente, pero de eso, de que hay que mantenerse activo, de que nunca es tarde para mantenerse activo. Es una campaña muy interesante de AXA que están haciendo. Entonces, claro, es lo mismo, nunca es tarde para aprender. Totalmente. Y venga, la quinta y pasamos al siguiente bloque, por no extendernos más. Ajá, La quinta es buena también y yo creo que te va a gustar también y que ajá. la habrás escuchado también. Si me muestro vulnerable, pierdo autoridad. Que sí, Wow. oye, pues, eso la hemos escuchado mucho, los dos. La hemos escuchado, sí, eso, y eso también es un error porque la vulnerabilidad es parte de nuestra humanidad. Y si somos marcas personales, pues nosotros tenemos fortalezas, oportunidades de mejora y tenemos emociones. A ver, tú mismo y yo afuera de cámara acabamos de estar hablando un rato de lo complicado que han sido estos últimos días. Tú has tenido tus cosas personales, yo también he tenido mis cosas personales y estamos agotados y lo que queremos es tomar unos días de descanso. Eso no pasa nada, ¿me entiendes? Pero sí, hay mucho de eso. Pero yo quiero agregar tres cositas rapidito en torno a la marca, un poco atajando todo lo que acabas de decir. Porque a eso le tenemos que sumar cuando tú le tocas estos temas a los líderes microempresariales, que ellos dicen, no, pero es que estos temas de marca, esto no es para mí, esto yo soy una empresa muy chiquitica, esto es para grandes empresas, Grandes. esto es para el Corte Inglés o para, ¿sabes? Te empiezan a nombrar marca potente. No, no, eso no es verdad. O sea, el tema de las marcas, la gestión de marcas, tanto personal como comerciales para todos, ¿no? Y algo también muy importante a nivel de tomando también lo de la vulnerabilidad, yo no tengo tiempo para eso de redes sociales, yo no sé nada de eso. Yo no tengo tiempo, dicen. Yo no tengo tiempo para sentarme a leer un libro, menos voy a tener tiempo para redes sociales. La gestión del tiempo, ¿eh? La gestión del tiempo y la Otro gestión de webinar. la delegación, un poco tocando lo que tú dijiste al inicio, porque para eso están otros profesionales, pero no nos podemos alargar mucho aquí. Vamos al siguiente. Venga, hablábamos del qué, bloque 2, el por qué y para qué. El por qué y para qué. Esto es súper importante, Víctor, porque aquí yo quiero mencionar dos cosas que para mí, que yo las veo mucho, ¿no? En mi trabajo y que tú y yo también hemos conversado muchísimas veces. Hay cosas que hoy por hoy, entre comillas, lo que voy a decir, ojo el término, porque es un término fuerte, son copiables, entre comillas, y hay otras cosas que no son copiables desde el punto de vista de negocio. Por ejemplo, dependiendo del sector, como siempre, ¿no? Estas son cosas que no son blanco ni negro, son siempre en términos relativos, obviamente, ¿no? Pero los productos y servicios normalmente son replicables. A ver, contables hay 300, farmacéuticos hay 300, consultores hay millones, ¿no? Entonces, esa copiabilidad que menciono, pues el producto y servicio es totalmente replicable. A nivel de cuando quieres competir por precio, error con el tema de los pricing, que no se sabe poner precio y empieza esa guerra de precio, sobre todo en B2B, esto es un poco complicado, ¿no? Eso lo sabemos aquí también nosotros dos, que es nuestro mundillo casi siempre. Luego están lo de los procesos. Si yo soy una empresa de manufactura, pues la optimización de procesos mía con la de mi competidor no debe haber mucha diferencia tampoco, y así sucesivamente. Es decir, generalmente las cosas que están inherentes a la operatividad, entre comillas, del negocio, esto, vuelvo y te digo, en términos relativos, son, entre comillas, copias. Que hay un valor diferencial que le puedes dar al servicio. Sí, bueno, por ese tema no lo vamos a tocar aquí porque estaríamos hablando de modelos de negocio, que eso es otra arista, ¿no? Ahora, en el caso de las microempresas en particular, ¿qué es lo que sí no se puede copiar? El valor del microempresario, ¿no? ¿O no? Ese es otro tema. A ver, tú vienes de un padre empresario, ¿verdad? Y tú eres empresario y lideras una asociación de empresarios microempresarios. ¿Podemos copiarnos el valor de la marca personal de un microempresario? Al final, fíjate, ¿no? Aquí yo creo que es donde
volvemos al inicio del que hablábamos de que aparece el activo invisible más poderoso, el líder, ¿no? Con propósito, ese que es imposible de copiar, yo creo. O sea, Pero es que el mejor ejemplo te lo voy a dar en casa. Tu padre y tú. El mejor ejemplo. Tu padre, fundador de la asociación, líder máximo de la asociación, y su hijo que se llama igual, segundo a bordo, por lo pronto. Son dos personas que están haciendo un trabajo común en una misma organización, buscando con un mismo propósito organizativo, pero son dos personas totalmente diferentes. sí. ¿O no? Al final, cada uno tiene su historia, que es única además. Cada uno tiene su experiencia acumulada, ni mejor ni peor, cada uno tiene la suya acumulada. La visión particular de cada uno, en el momento además en el que se está viviendo, quiero decir, no es lo mismo una visión de hace 30 años, ¿verdad? Que una visión de ahora, por ejemplo, o sea, ni malo ni bueno, cada uno tiene esa visión, ¿no? Como su historia y luego tus valores, ¿no? Quizás al final hay el cómo eliges, cómo eres, ¿no? Siempre se dice que cómo eres cuando nadie te ve. ¿Cómo eres cuando nadie te ve? Hoy, exactamente. O qué dejas cuando, cuando te vas y nadie te sigue estando ahí. También qué dejas, Claro, eso qué es. proyectas, qué dejas. Esto es muy interesante porque a nivel de sucesiones familiares, que no es un tema de hoy, pero esto es uno de los tópicos, ¿no? O sea, la empresa o la marca comercial tiene un valor, tiene una vida propia, pero el padre, el abuelo se retira y viene la sucesión. Esa persona, pues, obviamente va a liderar una organización que tiene vida propia y que ha construido aguas arriba, pues, su antecesor, que puede ser su abuelo o su padre. Pero ese líder tiene una historia propia, una experiencia propia, una visión propia, una forma de comportarse propia y un valor propio, ¿sí? Entonces, estos temas en sucesiones familiares son complicados porque el liderazgo cambia, ¿no? Entonces, bueno, estaríamos hablando de otro webinar, ¿no? Pero eso es lo importante como para que se entienda, ¿no? Esto. Para empresas familiares, Uy, claro, para empresas. empresas que también están en sucesión familiar, ojo, ¿no? Claro, efectivamente, lo que te iba a decir, para empresas familiares es muy importante, ¿no? Porque no todos puedan tener la suerte que he tenido yo, ¿no? En relación a quizás ese carácter, esa forma. Muy importante, pilar básico, siempre lo hemos dicho, formación, ¿eh? La formación es muy importante, no solo en producto, que también, pero no, la formación personal te va a permitir un poco también trasladar todo esto que decíamos y que comentabas tú también, ¿no? A la hora de analizar cómo ves ese futuro, qué crees que debería de cambiar o no, tu mirada de negocio como faro, las decisiones que puedas tomar, independientemente de que utilices más o menos la tecnología o lo digital o porque seas, ya lo conoces tú, ¿no? El presidente de la asociación se mueve como pez en el agua, ¿no? En ese Claro. aspecto y no es por edad, porque si decimos que, no voy a dar pistas, pero si decimos que el presidente es mi padre y yo soy un hombre joven, pero se van cumpliendo, se van cumpliendo, oye, se van El medio cumpliendo, pero cupón ya. está ahí, tú sabes. Está ahí, pero que al final, o sea, no es esa excusa, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Y cuando analizas todo esto, del qué no se puede copiar y desde esa parte más de marca personal y de liderazgo, viene la otra parte, ¿no? Que es el por qué, ¿no? Claro, entonces el por qué es súper importante y eso es lo que realmente tiene que sentarse el microempresario que nos escuche este webinar que estamos dando hoy y que después le vamos a dar una sorpresita, ¿no? Como siempre, pero el que nos escuche, lo que tiene que pensar es, o sentarse hoy a pensar y decir, ok, ¿cuál es mi por qué y mi para qué desde el punto de vista de mío como empresario, como líder, como persona, ¿sí? ¿Qué me hace diferente a mí de mi competidor, por ejemplo, ¿sí?
y qué puedo aportar yo adicional a lo que ya hago en la ejecución diaria de mi trabajo? Entonces, ahí empezamos a sumar ese por qué ese empresario es o hace lo que hace, ¿sí? ¿Por qué se dedica a lo que se dedica? ¿Por qué establece las conexiones emocionales, relacionales que realiza, que ejecuta? ¿Y para qué hace todo eso? Entonces, cuando ese líder se centra en empezar a poner en conciencia, como siempre hemos dicho, poner en conciencia que eso es clave, todos estos aspectos que estamos intentando explicar aquí son clave para poder generar ese o identificar ese valor que quiere y puede generar adicional a lo que ya hace. ¿Ok? Todo esto que estamos hablando aquí hoy es una herramienta y esto es súper importante, que lo que va a hacer es sumar y agregar y dar valor a lo que ya ese microempresario hoy hace, que no es poco, que eso lo sabemos. ¿Ok? Esto es súper importante. ¿Sí? Claro, al final solo tienes que pensar qué harías diferente si empezaras hoy, ¿no? O sea, qué valor real puede aportar a la empresa, que al final somos empresarios, ¿no? Que no se nos olvide esa perspectiva, ¿no? Somos empresarios, empresarias, y a partir de ahí, ¿qué puede cambiar, ¿no? Consecuencia un poco de qué valor real puede, ¿no? aportar a la empresa, y son muchos, ¿no? Sobre todo, y vuelvo al ejemplo que has puesto, en Milagros, del presidente de la asociación, ¿no? Ujú. Que es interesante sobre todo por trayectoria, ¿no? No porque sea quien es, ¿verdad? Sino por esa trayectoria que te permite un poco pensar y analizar qué cambia cuando lideras desde tu porqué, como bien decías tú, que no deja de ser esa parte de que te vuelves eh, inolvidable. Y no por lo que vendes, sino por lo que representas. Exactamente, y pasa de ser invisible a convertir eso en un activo intangible para tu negocio, que es un poco el sentido de lo que estamos hablando. Te permite relacionarte mejor, te permite tener mejores conexiones comerciales, te permite acceder a nuevas colaboraciones, a pensar estratégicamente con esas colaboraciones, a lo interno, un líder que se autorreconoce, que se autovalora, que se autogestiona, todos estos autos positivos que existen, proyecta una mejor imagen y por ende es capaz de dar un mejor ejemplo y motivar mejor a sus trabajadores. O sea, hay un compendio de cosas aquí que van por delante de ese por qué y ese para qué que apalanca todo esto. O sea, este tema es súper profundo y es súper Eh, interesante y al final en estas microempresas y cuando tocamos el tema de sucesión en microempresas, que también conocemos varios casos que tenemos nosotros dentro de la asociación, pues son aspectos que de una manera u otra van sumando a esa gestión de negocio, que al final lo que quiere ese empresario es que su negocio siga competitivo, se mantenga en el mercado, su gente esté contenta, más de allá de vender, que sea productivo, que sea rentable. Entonces, este trabajo que parte de ese yo marca personal, pues lo que va a crear es darle un plus mucho mayor, ¿sí? Totalmente. Y la suma, volvemos a lo que tú decías, ¿no? Hemos conocido y hemos hablado del qué, el por qué y el para qué. Sí. Y como cierre, yo creo que es el cómo, ¿no? Cómo activar ese activo, ¿no? Bueno, ahí, Víctor, tenemos la sorpresita, ¿no? O sea, vamos a dejar con este webinar una guía muy interesante desde el espacio de marca personal de la asociación, en donde con esa guía, si se ponen a trabajar en este verano, tarea para el verano, tarea para la playa cuando estemos ahí en la arena tirados, empezar a desmenuzar esa guía y convertir esa guía en una herramienta reflexiva para generarse todas esas respuestas que la guía tiene en su paso metodológico como cuestionamiento para este líder microempresarial, ¿no? Eso es lo primero que quiero decir. Pero básicamente la guía tiene bloques importantes de trabajo y el primer bloque de la guía, en grueso, porque la guía es bastante detallada, es trabajar el autorreconocimiento, los famosos autos positivos que toda persona debe de tener. Pero el autorreconocimiento, Víctor, es fundamental. Y aquí quiero hacer también un alto, que yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo, que el autorreconocimiento en cualquier etapa del ciclo vital es importantísimo, evidentemente.
Pero mientras más entrado en edad estamos y somos líderes de microempresas, este ejercicio es aún más valioso, porque el capital que se ha acumulado a lo largo de los años, pocas veces, si no tenemos madurez en estas herramientas, pocas veces nos dedicamos a ponerlo en valor, ¿sí? Y como yo siempre digo, y lo hemos repetido muchas veces, nosotros somos hoy el producto de nuestro pasado, de nuestro recorrido, de nuestras vivencias. Malas o buenas, bueno, malo nunca hay nada. Para mí malo nunca hay nada. Para mí son cosas que siempre te enseñan algo al final. O sea, es una visión muy, Aprendizaje, es la verdad, aprendizaje. es aprendizaje. Entonces, ese autorreconocimiento que pasa por reconocer el inventario de cosas que tengo, hablando de términos contables, de ese inventario de recursos, ese inventario de aspectos positivos, de cosas que me dan valor, de que me han nutrido durante todo este tiempo. Encontrar cuál es ese enfoque único que yo como empresario, y esto es muy importante, mira, por ejemplo, estas empresas de servicio, ¿sí? Que hay que solucionar. Esto pasa mucho, yo no sé si voy a decir una barbaridad, pero esto pasa mucho en los talleres mecánicos, ¿no? Donde hay varias personas trabajando en un taller mecánico, pues tú, si el taller mecánico es el de toda tu vida, ¿con quién te quieres ir tú? ¿Con el empleado que recién llegó o con el dueño del taller? ¿Sí? Entonces, uno se va ahí, bueno, a mí me pasa eso, ¿no? Yo Sí, prefiero sí. al dueño del taller que yo sé cómo es, fíjate los valores que estoy diciendo, no me está resolviendo el carro todavía, el coche, ¿ok? Sino que como ya me conoce, me trata bien, ya sabe cómo soy yo con el coche, etcétera. Entonces, este enfoque único de esa persona, de ese líder, todos los tenemos. Es decir, ¿qué forma de abordaje tienes tú en ese relacionamiento con el otro como líder de la empresa que te hace dar algo diferente? Entonces ahí empiezas a escuchar cosas como, oye, es que este hombre me resolvió rápidamente, es que este hombre escucha cuando yo le hablo, es que esta mujer, oye, es súper eficiente, le pedí algo y enseguida me lo tenía listo, es que este señor es súper brillante en sus propuestas para solucionar mi problema en la empresa. Es que estos mensajes, que son muy comunes, sobre todo en las empresas chiquititas como la de nuestro colectivo, porque son muy personales, es lo que yo llamo el enfoque único. Es eso que tú das como parte de ese liderazgo que no lo reconoce porque crees que es parte del deber ser. No, lo das tú porque tú tienes ese valor único, porque el otro lo va a dar de una manera diferente, ¿sí? Entonces, eso cuando lo complementas con la historia, como bien dije, pues ahí empieza el valor diferencial y empieza ese activo intangible de pasar de invisible a visible y empieza a cobrar valor todo esto que hemos hablado. Entonces, el ebook va por esa línea. Pero lo primero es, y eso lo dejamos ya como tips aquí de entrada para el que escuche este webinar, lo primero es sentarse a reflexionar sobre nosotros mismos. Y esto en el verano es maravilloso cuando tienes el mar al frente, ¿ok? A pensar, a decir, oye, ¿cómo nos ha ido estos 6 meses? ¿Cómo me ha ido en el año? ¿Cómo me ha ido en estos 5 años? ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento estoy de mi empresa? ¿Siento que algo me falta o estoy bien o necesito formarme, como tú bien dijiste, porque este tema de las nuevas tecnologías, o sea, ese autorreconocimiento es súper, súper importante. Qué bien, qué bien. Al final no deja de ser ese inventario de valor donde puedas analizar lo que no has reconocido primero, no lo vas a poder comunicar. Por lo tanto, haz ese repaso honesto de todo lo que ya eres y has construido, lo que tú decías, ¿no? Así es, exactamente. Y sin miedo a la vulnerabilidad, como hablábamos al inicio, o sea, al final, pues yo creo que eso es parte de, ¿no? Es parte de. O sea, al final, y aquí voy un poco también a veces con el tema de la imagen, ¿no? Evidentemente, la imagen es importante, la imagen denota, define un poco tu estilo, ¿no? Visualmente hablando, pero también hay que ser flexible un poco con eso, ¿no? También, porque eso es parte de la vulnerabilidad. O sea, no todo el tiempo tú estás dispuesto a, ¿no? Hay un patrón de tu propia imagen, porque no todos tenemos los mismos gustos tampoco, ¿no?
Pero también ahí tenemos que intentar ser un poco más humano, un poco más humano, un poco más vulnerable. Si yo voy al gimnasio y estoy toda, ¿sabes? Después de una hora dándole ahí matándome, pues yo no puedo tener un aspecto espectacular, evidentemente, porque estoy en el gimnasio, pero es parte de mi rutina. Si me pongo el karate y que no hay nada que afee más a una mujer que a veces que el karate puesto, pero al final es mi instrumento sí, es parte de mí, entonces es mi marca personal, es parte de mi humanidad. Va con la imagen profesional de, ¿sabes? De que muestra pues esa elegancia, esa formalidad, pues a lo mejor no tanto en ese momento, quiero decir, pero al final es parte de ti, es esa humanidad que tienes tú porque es parte de tu marca, es lo que tú representas. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Y si no lo estuviera, lo diría, ¿eh? O sea, o te haría un apunte, no, no, totalmente de acuerdo con todo lo que nos has contado hoy. Importante el enfoque único, lo decías tú, articula esa diferenciación clara, ¿no? Tu historia al final no deja de ser un adorno, sino una herramienta también de posicionamiento. así es, exactamente. Es una herramienta de posicionamiento, es una herramienta, Víctor, que esto lo digo yo de mi propia experiencia con mis emprendedores, es una herramienta que te empodera, aunque esa palabra a mí particularmente no me gusta mucho, pero para que se entienda. Cuando uno como ser humano y persona se da permiso de explorarse, de ponerse en valor, de autorreconocerse y de auto entenderse y autoaceptarse, ese era el término que estaba buscando. Autorreconocerse, autoentenderse y autoaceptarse, pues tú sientes primero una paz porque has entrado en un mood que bueno, que si nos vamos a la filosofía asiática, pues lo podemos inclusive llamar un pseudo zen, ¿no? Entras en un mood tan gratificante porque te encuentras con tu yo. Que no quiero entrar en términos filosóficos, pero para que se entienda, te autorreconoces tanto, te quieres tanto que entras en un mood de enganche total con tu yo y eso se proyecta, Víctor, eso se proyecta. Y esa proyección es muy positiva y eso hace que tú te motives, te empoderes, te eleves y te autopermitas momentos buenos y momentos no tan buenos, porque sabes que los momentos no tan buenos también existen. Y tú los disfrutas. Y van a venir, y van a venir, y van a Lo van venir. a venir y tú sigues adelante. Eso creo que es una reflexión final que quizás puede ser interesante, que bueno, lo reconozco, a mí si llegar a mí a estas reflexiones no es que, sí, no, o sea, yo he pasado también como persona y como profesional por ciclos muy diversos de todo punto de vista que pues han hecho que yo madure como persona y profesional ciertas cosas y que hoy por hoy me permitan eh, hablar de estas cosas porque pues estas cosas son así. Cada uno tenemos nuestros dramas, ¿no? Como dices tú siempre, ¿verdad? Cada uno. Todos tenemos nuestros dramas, todos. Fenomenal, fenomenal. Venga, pues hemos hablado, bueno, hemos dado un repaso muy importante. Si te parece, por cerrar, las tres claves que se deben de llevar, porque además decías, y lo has mencionado en algún momento, ¿verdad? Todo esto lo has puesto en una vida, ¿verdad? Todo este Sí, proceso, el paso a paso, los ejercicios, las sí. preguntas, las incluso plantillas, las has puesto en una vida práctica, ¿verdad? Que el Y una guía objetivo muy sea. chula. Está muy chula, Víctor. Muy chula. Qué Sí. bien, qué bien. O sea, el objetivo es que efectivamente no se pierdan, uno, el webinar, dos, que puedan dejarnos sus datos y que se descarguen la guía que has preparado. Tres claves que se deben de llevar de este webinar. Bueno, primero, nuestra experiencia, la experiencia de ese líder, de tu líder que nos escucha, es tu diferenciador. Eso es lo primero. Eso, porque es lo que hemos siempre dicho, todos somos distintos. El activo intangible ya está invisible, lo que tenemos que volverlo visible. Activar ese activo que ya tenemos todos, ¿ok? E importantísimo rescatar nuestra historia, contar nuestra historia,
Así que aplicándole técnica de storytelling, como quiera contarla, y si no tienes técnica de storytelling no pasa absolutamente nada. Desde la sinceridad, desde la honestidad, muchas veces, la sinceridad y la honestidad muchas veces es la mejor técnica de storytelling que puede tener. Entonces, la historia es fundamental porque somos hoy el producto de nuestro pasado, ¿ok? Y bueno, no mucho más. Y decir también, Víctor, importante que a este líder de microempresa que nos escucha y que va a descargar su guía y la va a trabajar, que estamos aquí, este espacio se hizo dentro de la asociación, recordar esto, precisamente para ayudar al colectivo en estos temas. Y por eso hacemos estos webinars y por eso tenemos el espacio, por eso hacemos Multiplicando Voces como evento rector del año 2025, por eso el Congreso de la Mujer, por eso muchas actividades de la asociación. Pues que nos molesten, que nos llamen, que nos escriban, que nos digan cómo podemos ayudarlo y nosotros estamos ahí para ello. Qué difícil es pedir ayuda, ¿eh? Es que sí, ¿no? Esa es otra Eso creencia es limitante. creencia limitante y otro webinar, ¿eh? Y otro webinar El que por qué, ¿no? El por qué no con lo fácil, ¿no? Que sería el con un simple botón, con una simple llamada, con un simple necesito, ¿no? Necesito ayuda y te sorprendería, además, de la gente que está dispuesta a ayudar, ¿eh? Porque al final parecería eso, ¿no? Bueno, pues es que voy a pedir ayuda y nadie me la va a dar, ¿no? O volvemos a la vulnerabilidad, ¿no? Pero que al final nos sorprenderíamos, ¿verdad? La gente que está dispuesta a decir, aquí estoy, para ayudarte. Pero por supuesto, y el espacio de marca personal está hecho para eso, al igual que todos los demás espacios de la asociación. Yo invito a la gente que nos moleste porque para eso estamos, ¿no? Totalmente. Y además que lo disfrutamos en ese sentido. Yo creo que se nota. Sí, es verdad, sí, es verdad. Venga, genial. Pues oye, importante ebook con toda la información, con ese plan de 30 días a la hora de potenciar todo lo que hemos hablado en este webinar, que ha sido muy constructivo en ese sentido, porque nos hemos salido totalmente del guión y hemos ido más hacia la experiencia, hacia lo que a nosotros nos ha funcionado, a otros también les puede funcionar, ¿verdad? Así es. Bueno, Víctor, encantada como siempre de estar aquí un miércoles más contigo. A mí me encantan estos espacios porque creo que generan mucha... En estos días estaba escuchando algunos y me sorprendí gratamente de escucharnos porque hay una cantidad de contenido súper valioso en estos 9 capítulos, bueno, con este 10, ya, sí, 10, que de verdad que aquella persona que quiera desarrollar su marca personal, escúchenlo porque hay una cantidad de herramientas, de tips, de cosas súper valiosas para lograrlo. Eso es, eso es. Y si no se quieren perder el siguiente, que activen la campanilla, les va a llegar el mensaje y automáticamente no van a tener que más que darle al play y escuchar a Milagros Ruiz Barroeta, que es nuestra coordinadora del área de marca personal en la Asociación Milagros. Un placer como miércoles tras miércoles nos vienes trasladando esa información de calidad, el listón cada vez más alto. No sé si el miércoles que viene lo vamos a poder superar, pero con mucha información de calidad. Bueno, Víctor, seguro que sí, porque esto se hace con cariño y de casos reales. Entonces, claro, los casos reales están ahí, así que al final tenemos siempre mucho material para nutrirnos. Muchísimas gracias al que nos escucha, como siempre digo, y nos vemos próximamente en otro miércoles más. Otro miércoles más. Chao. Adiós.